Buenos días, es un gusto para mí compartir con colegas jóvenes y con colegas experimentados. Y con la parte técnica, que cuando hacemos los reportajes siempre necesitamos un sustento científico a lo que vamos haciendo. El tema de ahora es bastante pertinente y se cruza con la charla que hicimos hace un rato, porque todas estas redes de tráfico ilegal se vinculan también con el tráfico de vida silvestre y también por la parte de consumo. O sea, hay narcos que utilizan como moneda de cambio animales exóticos como iguanas de Galápagos o leones o tigres o qué sé yo. Entonces dicen, te damos esto más un animalito de estos. Entonces hay una especie de intercambio, entonces se van como vinculando los temas. Ahora tenemos que ver el consumo de animales silvestres. Solo para darles unos datos, en el 2023 en la provincia de Orellana se decomisaron 300 libras de carne de monte, la mayoría guanganas o pecarís, cerdos salvajes, paiche, y luego son animales menores. Y en el Ecuador, si analizan las cifras del Ministerio del Ambiente, que son pobres, en el 2019 eran como 4.500 decomisos, y en el año pasado cerraron con 700 decomisos. No implica que están haciendo un mejor trabajo, sino que tienen menos recursos. Esto se funde tiene que ver con la fusión de la Senagua con el Ministerio del Ambiente, y cuando empezaron a analizar las partidas, los que tenían contrato eran los de la Senagua, los que tenían eran los de la Senagua, y la gente del Ministerio tenía contrato y los fueron separando. Entonces hay una disminución radical de personal. Entonces con este panorama macabro y triste, quisiera empezar perdón, tu nombre, soy bien mal. Adriana, para que nos diga por qué no se debe comer animales silvestres. Listo, muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Para contarles un poquito, el consumo de carne silvestre puede traer muchas consecuencias debido al consumo por causas de zoonosis. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas de las enfermedades que transmiten los animales pueden transmitir al hombre, principalmente esta del virus de la viruela del mono. No solo se encuentra en el mono, también se encuentra en roedores. Los primeros casos que se dieron y el único reservorio va a ser la carne de monte, es decir, el consumo, una vez que consumo también el hacinamiento y la tenencia de estos animalitos. Recuerden que todo este tipo de consumo se da a través de contacto directo. Entonces, este virus va a ingresar de esa manera a nuestro organismo y así vamos a tener este tipo de contagio. En ese sentido, por ejemplo, estuve en Pompeya hace unos meses y ya no se ve lo que se veía en el 94, que tú llegabas y entrabas y había como ir a un mercado. Guanganas, tortugas, monos. Hay mucho menos, o sea, no se ve nada a la vista, pero si escarbas un poquito, preguntas, hay todavía. Entonces, ese consumo, ¿por qué se mantiene? Porque es evidente que se están sacando animales porque alguien los está comprando. Y luego, ¿cómo minimizar eso? Porque si ya sabes que va a pasar, ¿cómo puedes minimizar el peligro que te pase la lepra del armadillo, por ejemplo? Bueno, nosotros a lo largo de estos estudios sí hemos determinado que falta mucha información. La ciudadanía no está informada sobre el riesgo de una enfermedad zoonótica, no conoce que es una enfermedad zoonótica, tampoco conoce que los animales de fauna silvestre pueden transmitirlo. Entonces, si bien es cierto, las comunidades siempre han mantenido el saber ancestral de que ellos consumen esta carne de monte, nosotros siempre vamos con el lema de que el virus está ahí. A veces se desarrolla o no, cuando el organismo está muy sensible, generalmente, pero no es que no esté. Se encuentra ahí presente. Ahora el problema también se da con los intermediarios. Generalmente las comunidades, como muchos de ustedes pueden conocer, son pobres, entonces siempre buscan sacar esos productos para la venta. Hay la gente intermediaria, que es la sociedad civil, que les compra a bajas cantidades y empieza a vender, pero no informan el riesgo. Entonces ahí está el problema. Yo creo que mucho de esto repercute en la falta de información. Y ahí es donde entramos con María Belén. ¿Cómo combatimos este bombardeo inconsciente de algunos colegas de lo bonito que es comer un animal exótico? Tenemos hace 2 años Masterchef con
capibara, lagarto, algo que no tiene sentido. Y el año pasado tenemos a dos tiktokers, la Produ y el Profe, que se mofaron, hicieron apología de consumir caldo de armadillo en pastaza. ¿Cómo podemos nosotros desde el periodismo informar adecuadamente o motivar por lo menos a que se cuestione eso? Bueno, gracias Franklin, qué gusto estar aquí compartiendo con estudiantes. Precisamente porque creo que el trabajo y la responsabilidad de cuando somos jóvenes estudiantes de periodismo, a veces no somos tan conscientes de la responsabilidad que tenemos. De pronto con los años ya nos damos cuenta de algo que yo escribí, tuvo un efecto en alguien y yo no me enteré. Hoy tenemos acceso a muchas más plataformas para difundir los mensajes y claro, cierto es que está como de moda la cuestión de la imagen que llama la atención, de qué lindo yo ser tiktoker y que me consideren influencer, pero nosotros hemos visto a lo largo de los años que las modas llegan y pasan. A mí me parece sensacional que estén aquí estudiantes de periodismo, porque creo que este es un ejercicio de hacer conciencia y pensar. Los mensajes que yo doy, ¿a quién ayudan? El primer filtro es verdad lo que yo difundo, pero uno de los filtros que debo pasar para publicar una nota o para pensar en un reportaje, ¿a quién le va a servir? Cuando hablamos de esta compleja realidad, hemos reporteado notas o reportajes en la Amazonía, donde hay pueblos indígenas con costumbres ancestrales. La carne de monte es ancestral y connatural a un pueblo guaraní, donde tú les oyes que dice, salió a cazar. Él posiblemente en su manera de ser, su organismo, tradicionalmente tiene la manera de reconocer, saber cómo lo hace, tienen sus procesos, pero el resto, digamos, vamos a decir, la sociedad mestiza, no tenemos ese conocimiento. Yo creo que debe haber una manera de compatibilizar lo que ellos manejan como práctica ancestral y lo que, digamos, ya el mundo mestizo está tratando de meter como una moda que tiene unas implicaciones. Fíjate, hace unos 25 años me acuerdo que una científica microbióloga me advertía, en algún momento tú vas a reportar de enfermedades que son de la costa, paludismo, dengue, ocurriendo en la altura, en lo andino. Y yo le decía, ¿por qué? Porque por el cambio climático el mosquito, el agente transmisor de estos patógenos, va a subir a la altura. Y hoy está pasando. No es que ella era Nostradamus, sino que ella entendía desde la base científica lo que venía. Y creo que ahí tiene un rol el periodismo, que viene ahorita, que pasa ahorita, pero que viene después, como alertas para la sociedad. En ese sentido, de la parte científica, ustedes como WCS llevan, si no estoy mal, desde el 98 o 99 investigando. He visto reportes suyos desde el 2004, por ahí. ¿Cómo ha cambiado esta dinámica? ¿Cómo es ahora el tema del consumo de carne de monte? Bueno, realmente no es que ha cambiado mucho. La problemática aún se mantiene y justamente por lo que habíamos hablado de las modas. Entonces sí hubo una parte en la que estaban trabajando mucho con las comunidades, creando planes de manejo que permitan un turismo comunitario y que sea asertivo con el manejo de fauna silvestre y también con su consumo a través de los saberes ancestrales. El problema ahora es la moda. Entonces, justo como mencionaban, mucha gente lo que quiere es tomarse, por ejemplo, fotos con los monos, con todos los animales, van a zoológicos, se toman las fotos. También lo del consumo de carne, que le llaman como muy aperitivo, como que tiene también otra connotación a nivel también sexual. Entonces tienen tienen como todos estas puntualidades que llaman la atención. Entonces no es que haya mejorado un poco, sino más bien ha crecido. Y entonces, ¿cómo combatimos esto cuando tienes sanciones que no se aplican? Qué pena que no está aquí el doctor Echeverría, pero las sanciones son mínimas cuando hay tráfico de animales silvestres. Hay muy pocas y generalmente se enfocan en los más débiles de toda la cadena.
Sí, justamente a mí me parece bien oportuno y les invito aquí a los estudiantes a que busquen trabajos de Franklin Vega. Es un experto que ha trabajado en toda la problemática, identificar la cadena de comercio desde la extracción mismo de las aletas de tiburón. Y es el elemento que nos menciona Adriana. En Asia es súper conocido y se vende mucho esta idea de que ciertos derivados de las aletas, ¿no? Ciertos procesados tienen propiedades afrodisíacas. A partir de esta publicidad engañosa, porque yo no creo que haya estudios científicos que te digan que endorfinas, no sé qué efectos científicos determinen que haya poderes afrodisíacos, es que se están depredando especies acá en nuestros mares. Yo pienso que aquí tenemos como periodistas un rol fundamental. Como estudiantes de periodismo, primero tenemos que tener la mente abierta a entender el problema. Normalmente son cuestiones que se ven súper complejas, pero hay unas metodologías que hemos conversado mucho con Nelly. Nosotros hemos trabajado en alianza temas, investigaciones con ellos, vi que habló de minería, pero normalmente el ejercicio es identificar en este complejo entramado, desde que sale el tiburoncito, quién le cogió, cómo le cogió, de qué manera, cómo llega esta parte de un animal a un mercado en Asia, donde puede costar cientos o miles de dólares un fragmento de este animal. Entonces, cuando nosotros periodísticamente nos planteamos el desafío de establecer este circuito o estas cadenas, la extracción, la comercialización, la intermediación, creo que estamos como identificando una metodología de investigación, es lo que nos compete como periodistas. Cuando uno dice, qué frustración porque hicimos esta denuncia y no pasó nada. Pero la verdad es que este es nuestro trabajo. Nosotros no somos ni los fiscales ni los jueces, pero sí podemos exponer las realidades para que otros, que son los que toman las decisiones, puedan actuar. Entonces, yo comparto contigo, Franklin, a veces es frustrante decir, oye, lo que yo publiqué y no pasó nada. Desde que yo publiqué de tal especie o tú, y que has hecho tantos trabajos de tiburones, y al final dices, pero mira, caen en las redes y se llevan a China. Pero eso no quiere decir que debemos dejar de actuar, porque al fin y al cabo lo que nos compete es lo que escogimos hacer, que es visibilizar la realidad, aunque parezca que no hay efectos. Algún rato tanta gota terminará siendo un océano. Yo pienso así, ¿no? Y ahora, desde el lado de WCS, que conozco el trabajo desde hace rato, ¿por qué dices que ha empeorado? O sea, ¿cuáles son las cifras del empeoramiento? Si yo voy a Pompeya y ya no les encuentro a la vista, yo lo primero que pienso es, por lo menos se cuidan, y conversas con la gente, no, es que viene el ministerio y me decomisa. Pero tú dices que es lo contrario. ¿Por qué? Bueno, porque algunos estudios, algunas conversaciones que hemos tenido justamente con estas personas, Ministerio de Ambiente, Policía Nacional, nos dice que sí, que evidentemente las cifras no han mejorado, no se ha bajado, pero que hay otras maneras de contribuir con este tráfico. Entonces, si ya conocen que en Pompeya el mercado es a tal hora y que van a hacer decomisos, la comunicación se riega, entonces ellos guardan y luego sacan. Entonces no es que haya mejorado, es que hay otras maneras de contribuir al tráfico, pero eso está. Y volviendo un poco al tema de María Belén, o sea, yo creo que el periodismo está en un punto de quiebre, y colegas jóvenes creo que me pueden a mí explicar un poco más, pero yo veo que ya nuestro rol tradicional de denunciar y ser los testigos impolutos de lo que pasa está quedando como un poco al margen. Y en este caso, perdón que les cuente un tema personal, publiqué hace 2 años del tráfico de iguanas de Galápagos hacia Europa, y esperaba que indignación de los que amamos las iguanas y se pongan al frente, pero no hubo tal. Y lo que hice fue poner una denuncia con un
amigo abogado y poner un recurso de amparo que ganamos y que estamos en proceso. Pero ahí yo me sentí al principio re mal, inclusive ni siquiera publicaba porque decía, yo periodista estoy siendo activista. Y ahí fue un punto de quiebre para la forma de hacer periodismo y me vi obligado a tomar parte por uno de los elementos del reportaje, o sea, por lo que yo considero las víctimas, que son las iguanas. Pero atrás de esas iguanas hay toda una mafia de tráfico de animales de Galápagos. Por ejemplo, anteayer encontraron una iguana marina de Galápagos en Guayaquil. O sea, no es un tema que es como lo que dice Adri, no es que mejora, empeora. Entonces, ¿cómo llega una iguana de Galápagos a Guayaquil? Evidentemente no es que compró el ticket y se subió al barco, alguien le fue a dejar. Pero curiosamente no hay un solo implicado, no hay un solo detenido. La versión oficial es que se metió, se coló, y es la que tenemos que publicar y ponerla. Pero yo creo que el cuestionamiento para si alguno de ustedes quiere seguir el tema es ver exactamente eso, qué es lo que quieren guardar las autoridades. Sí, precisamente hacía alusión a tu trabajo tan interesante, Franklin, en Bitácora Ambiental, porque creo que este es el momento en un parteaguas, y tú mencionas muy bien, que este es un debate quizá para este y muchos más foros. ¿Cuál es el rol del periodista en esta sociedad? Cuando la democracia está deslegitimada, cuando la gente no se reconoce en democracia, cuando la gente dice, a ver, yo tengo 26 años, ya estudié, ya tengo 2 maestrías o mi segunda en camino y no tengo expectativa de trabajo, no vivo mejor que mis padres en su momento y no veo un futuro. Este es un momento bien crucial, no solo por el tema que nos convoca en este escenario, sino en general. Este es un momento de un desafío trascendental para los que tenemos la conciencia de haber escogido esta profesión. Yo la veo como una vocación. Yo planteo, a partir de tu pregunta, que lo que se requiere es una súper especialización en periodismo que combine herramientas de periodismo científico, pero que combine herramientas mínimas de biología. Tú eres biólogo, tienes esos estudios, yo no. Claro, tú estás en ventaja frente a mí. Si tú me dices el mono, no sé qué, para mí es una categoría que no entiendo, el tráfico de esta especie. ¿Cuál es el desafío para mí este momento? Es que los periodistas que tengan interés legítimo en estos temas, porque tienen amor por la naturaleza, porque tienen interés por la biodiversidad, se súper especialicen. Y te digan, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ser más contundente 15 años atrás, cuando yo escribía reportajes en los cuales decía, en algún momento por la crisis climática tanta hidroeléctrica no nos va a asegurar energía eléctrica a los países. ¿Por qué? Porque va a venir el cambio climático. Yo lo veía en talleres a los que participaba. El mundo ya hablaba del cambio climático y Ecuador se anclaba a una matriz que hoy por hoy hace que el 77% de la energía provenga de los ríos. A mí me hubiera gustado tener la contundencia de decir, no nos endeuden con 8 proyectos con capital extranjero, de los cuales 7 son de capitales chinos, y de los cuales no todos están funcionando este rato. Pero hoy por hoy, cuando teóricamente estamos necesitando, ya no hay el agua de los ríos porque vino la sequía. La sequía es producto del cambio climático. Te digo, a mí me hubiera gustado tener la contundencia 15 años atrás para escribir y decir, no nos metan en las hidroeléctricas. Es un error. Pero yo no tuve todas las herramientas y eso que sí publiqué. Y a lo mejor fue una voz ahí que nadie oyó. Entonces, creo que el desafío crucial de los colegas que están aquí sentados es: escojan qué les gusta, ya que escogieron periodismo. Se ven escribiendo o haciendo videos. Espero que no se vean como influencers, sino expertos en un tema. Subespecialícense. ¿Les gustan las iguanas? ¿Aman las iguanas? Estudien eso para que sigan y hagan el proceso y sean voces que alerten. Sí, aquí a mi derecha tengo sentada una voz lúcida que ha hecho ese trabajo y creo que es más, como decía Nelly,
Hay que buscar gente que sabe, que tiene más experiencia en ciertos campos. Yo no la tengo y por eso hablo con mucho respeto de tu trabajo, pero yo siento que si aquí alguien se va con esa semilla, ese es el trabajo. No es una tarea para todos los periodistas. Habrá 1 o 2 que se casen con eso y no lo vivan como un activismo, sino como un chip de algo necesario en un momento importante de la humanidad, donde todos estamos polarizados, los buenos, los malos. Como yo soy bueno, este es malo. Y en Twitter le elimino. Y en Instagram le dejo de seguir. Porque son momentos de violencia también. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocimiento profundo para tener información asertiva, para que otro, si puede, tome la decisión. Tú has ido más allá, tú fuiste con una acción judicial y tuvo un límite, pero tú hiciste lo que creíste. Entonces, siento que el desafío hay que plantearlo a los que vienen y ellos tienen que recoger, no todos en el mismo campo, pero esto es lo apasionante de ese oficio para mí y celebro que estemos con colegas aquí sentados. Bueno, lo último, antes de abrir yo creo que una ronda de preguntas, es cuando tú decías no se vayan a las hidroeléctricas, o hace 15 años hubiese querido decir lo mismo. Hace 15 años teníamos un lobby pesadísimo de las renovables son todo. Cuando tú analizas un poco qué pasa detrás de las energías renovables, tienes una serie de impactos ambientales iguales o peores que el consumir combustibles fósiles. Y en el mundo, el lobbying que hacían por las solares y por las eólicas fue financiado en parte por los lobistas del gas. El gas es más limpio que el petróleo, pero igual sigue contaminando. Entonces, detrás de eso hay toda una serie de intereses que van más allá del tamaño que es Ecuador, que es minúsculo. Pero si ustedes analizan la carrera de la Kamala Harris, por ejemplo, ella estaba en parte en el lobbying del gas. Y junto con el lobbying del gas tienes algo que Greenpeace hizo hace como 25 años o un poco más, fue decir no a las nucleares porque son peligrosísimas y porque matan gente. Entonces todos esos bulos que te mandan y te dicen y se confirman como verdades absolutas, se demoran 25 años en caer. Ahorita Alemania está arrepentida, está tratando de ver cómo vuelve a encender sus centrales nucleares. España está en lo mismo, quieren cerrar sus centrales y están buscando la forma de revertir ese dogma de que lo nuclear es malo. La Unión Europea hace 2 años ya declaró que es parte de las energías verdes. Entonces tenemos el miedo de Chernobyl, pero eso fue un accidente en los 80 creado por decisiones políticas. Después de eso se cambió, toda la industria nuclear ha cambiado. Entonces esto nada más para decirles que vean todo el panorama, busquen lo que estaba alrededor y no se traguen todas las píldoras que vienen y cuestionen. O sea, de pronto la energía alternativa o sustentable no es buena idea en Galápagos, porque te vas a cargar 22 hectáreas donde anidan iguanas. Creo que este es el rol que tiene que asumir la sociedad a través del periodismo, empezar a buscar las preguntas adecuadas y las respuestas adecuadas en estos momentos. Yo he tratado de ver qué opciones hay como de mediano plazo, corto, mediano plazo, para no estar con los apagones. Me encontré con algo, y yo no digo que es la última palabra, por cierto, pero creo que con una curiosidad legítima se puede empezar a buscar respuestas y no darlas como verdades absolutas, sino plantear pros, contras. Me he enterado que los hard rock tienen un sistema de generación. Los hard rock son estos cafés que todos han de haber visto ahí en los grandes capitales. Genera la energía a través de un sistema de imanes. Y esto es un principio que saben los que siguen temas de electricidad, que es un movimiento perpetuo de imanes y que en unas bobinas se recoge como energía. Una caja de este tamaño puede generar 1 megavatio. Y yo no soy ingeniera eléctrica. Yo sé que hay una oferta para generar así. Y le dicen, ¿sabe que los hard rock
que es un sitio que necesita su cocina, su bar, su refrigeradora, sus full, para tener el frío, ¿no es cierto?, los freezers. Se mueven así y tienen unas cajitas y ahí están unos imanes. Yo no te digo que esta es la verdad última ni la respuesta final. Creo que es una de las posibilidades que nosotros no somos los técnicos, pero podemos presentarlo como insumo de mediano, de corto plazo. Este momento es factible o no. ¿En dónde? En algún sitio donde sea crítico, un hospital puede o no tener esto. Creo que este sería el espacio para decir, pongamos un físico rápido a pensar. Cuesta 10 centavos el kilovatio hora, para que tengamos idea. Una hidroeléctrica nos vendieron que era muy barata porque costaba 3 centavos el kilovatio hora. Pero les llegamos a comprar a Colombia el año pasado hasta 60 centavos el kilovatio hora. Entonces, pero también tú dices, ¿qué es más caro? ¿La energía que compro cara? ¿O la mujer que se muere en la sala porque de partos, ella y el bebé, porque no hubo la energía suficiente para mantener algún equipo que necesitaron para atención de emergencia vital? Entonces, todas esas cosas yo pienso que hay que, como periodistas, ser curiosos y buscar. Yo buscando decía, ¿qué hay? ¿Qué de nuevo ha llegado como ofertas? ¿Y esto es factible o no? ¿Desafía mi imaginación? Sí, desafía. He visto como una caja y pedí fotos y vi. Yo no digo que sea la panacea, por cierto, pero creo que como periodistas contribuimos al debate en espacios como este, generando elementos y buscando más. El periodista busca, es curioso, quiere saber más y dice, hay tantos problemas, quiero tener respuestas. ¿Esta es una alternativa, sí o no? Me encantaría que introduzcamos, Franklin, el tema y con Adriana, el tema de China está diciendo que se va a la energía eólica, ¿no es cierto?, o las renovables, su matriz de cambio climático. Pero eso está costándonos la deforestación de la Amazonía, con la salida de la madera de balsa. La madera de balsa sale de la Amazonía, de nuestros países, para hacer los grandes generadores eólicos de viento en China. Y también otra cosa, he visto que en Europa está de moda los carros eléctricos como la gran panacea de la energía verde, consumen menos combustible fósil. Sí, pero eso es gracias a la extracción del cobre de nuestra Amazonía, porque un carro eléctrico usa 4 veces más cobre que un carro convencional. Entonces, estos mitos también del cambio climático y de lo verde, también hay que analizar a quién dañan y en base a qué se fomentan estos consumos supuestamente verdes. ¿Verdes para quién y a costa de qué? Justo es lo que les planteaba hace un momento, y con la lucidez de la María Belén, me gustaría añadir solo 2 cosas al tu tema de la energía nuclear. Te han vendido la idea de que es enorme y que contamina. Ahorita están desarrollando pequeños, se llaman reactores modulares, que son del tamaño de un contenedor. Esos trasladan, ponen, hay que cargarlos, me parece que son cada 2 años. Y lo único que necesitan es que les carguen el combustible, que son unas pilas pequeñitas de uranio enriquecido. Entonces no es un tema de que que nuestros técnicos son tan irresponsables como el Homero Simpson y van a terminar. Entonces eso es parte de las mentiras que te venden. Entonces sí hay formas de hacer, el tema es del costo. Somos un país muy pequeño para que sea rentable algo a gran escala, inclusive para el periodismo. Si ustedes quieren que les apoye sus lectores, yo creo que María Belén les puede dar un poco más de detalle de eso. Son muy pocos medios los que pueden sobrevivir con sus ventas o con su financiamiento.